¡Ja, que lo parió! Se rajó la palangana. ¿Se rajó la palangana? Se rajó la palangana. ¿Cómo te rajó la palangana? Viernes, 23 horas. Se rajó la palangana. ¿Se rajó la palangana? Por De la Calle, 87.9. ¿Cómo opera la memoria? ¿Qué recordamos de un hecho traumático como la guerra? ¿Qué decimos cuando hablamos de Malvinas? ¿Cómo se debate este tema a 40 años del hecho? Sandra y Rocío nos van a contar cómo encararon la investigación y por qué hicieron un cuaderno para elaborarlo en el aula. Eso sí, el número 7 es especial, ligado a lo divino, la perfección, la naturaleza y la sapi de Musa con morrones. Hoy multiplicamos las voces. Veremos qué sale. Muy buenas noches. Esto es Se rajó la palangana por FM de la Calle 87.9. Y si no la buscas, como ya sabes, por internet, que Google sabe todo y tiene de todo. Che, hoy estoy contento, Carla. ¿Sabes por qué? Está Claudio Borniego del otro lado de la pantalla haciendo el aguante. Se lo extrañó el viernes pasado, ¿no? Sí, me dicen que sí, un poco por lo menos. ¿Estás ahí, amigo? Qué chamulleros que son, boludo, qué chamulleros que son. Pero bueno, me encanta que empiecen así, estoy acá, por supuesto. Como dijo mi amigo Máximo Casasa, mi nombre es Claudio Borniego, estoy como casi todos los viernes en la ciudad de Mar del Plata. Con ganas de estar ahí, les digo la verdad, con muchas ganas de estar ahí. Pero bueno, veremos si pronto sale viaje para Bahía, no lo sé todavía. Forro. Bueno, ¿cómo se comunica la gente con nosotros, Claudiete? Todos los que quieran comunicarse con nosotros, por ahora pueden hacerlo solamente a través de Instagram, pero pueden hacerlo a través de Instagram. Nuestro Instagram es @lapalangana_radio, sí, nos buscas así, te metes en Instagram, buscas @lapalangana_radio, empezás a seguirnos y ahí nos podés mandar un mensajito, un saludo, una pregunta, una puteada y mucho cariño para nuestras invitadas de hoy de la noche. Tenemos un programa histórico hoy, Máximo Casasa. Sí. ¿Por qué no me contás quiénes vinieron? Para seguir, vamos a hacer historia hoy. Esa. Porque tenemos a dos invitadas de lujo. Una de ellas ya estuvo por la palangana hace tiempo, antes de la pandemia. Es una chica prepandémica de Palangana, que es nuestra amiga Rocío Parga. Y la acompaña nuestra amiga Sandra Rossetti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Qué hermoso! ¡La puta madre! Perdón. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, acá, con gusto de estar acá. Una chica prepandémica, pero joven, muy joven. Porque me decís prepandémica y la gente No es piensa prehistórica. No. Claro. Está bien la salvedad. Prepandémica hace 2 años, Claro. así más o menos. Que En otro espacio, en otro Sí, momento. tal Ese día cual. sin Sandra, pero bueno, ahora Pero la viste, convencimos tenemos revancha. que por contrato Siempre. hoy podía venir. Claro, sí, porque es la más demandada de las dos. Claro. Tiene que ¿Quién vendría diciendo eso? La jefa de prensa tuya nos dijo Ah. que sos de la más demandada. Chicas, ¿por qué se les ocurrió estudiar historia? Qué buena pregunta, qué linda pregunta. O sea, prehistórica Vecino. la pregunta. Claro, claro, ¿por qué claro. en un momento Prepandémica. capaz que eran adolescentes, capaz que no, capaz que ya eran unas pibitas, dijeron, yo quiero estudiar historia? Mira, yo podría haber estudiado historia, letras, sociología, qué sé yo, cualquiera de esa onda, digamos. No es que yo dije, ay, no, voy a estudiar historia porque historia es lo que me gusta. En realidad me empezó a gustar cuando me recibí, me parece. Mirá, Más. pero estabas rumbeada. Sí, siempre sí, estabas por las totalmente. humanas. Yo fui a las escuelas de la universidad, fui al normal y eso me marcó, digamos, la orientación, por Claro. lo menos. Yo sabía lo que no quería estudiar. También es importante. Claro, nada que tuviera que ver con los números ni. Y después cuando me recibí, cuando empecé a trabajar, cuando empecé a dar clase, ahí me empecé a enamorar de la historia. Mirá. Hoy la elegiría de nuevo. Upa, Sí, qué buena declaración. eso sí. Qué La bueno. elegiría de nuevo. No sé, vos, Ro. Yo creo que te enamoras de la historia cuando empezás a investigar, cuando empezás a hacerte esas preguntas que te llevan por rumbos a veces, no sé, como casi místicos. Estoy hoy con el número 7, me quedé pensando lo que dijo Maxi.
La verdad que nosotras no solamente nos ha encontrado en esta profesión que amamos y en este hacer que es de todos los días, porque en realidad es una actitud ante la vida, te podría decir, ante todo lo que nos pasa, siempre está esa mirada de historiadora que de alguna manera interpela la realidad. Siempre estamos como buscando, preguntando, repreguntando. Cuando vamos por ahí le digo a Sandra, otra vez vas a hacer una pregunta, otra vez vas a decir tal cosa, y esa curiosidad ante la vida y eso, no conformarte con la primera explicación, me parece que es lo que vas incorporando dentro del cursado de la carrera, pero haciendo camino al andar, me parece que es por ahí. Y sobre todo con otros, con otras, con otros, es por ahí cuando empieza a apasionarte, cuando lo haces en equipo, como este cuaderno. Sí. Porque empezás a aprender del que tenés al lado, entonces eso me parece que es lo más rico, y es lo más rico de las humanidades, de las ciencias sociales. Sandra decía recién, podría haber estudiado letras, podría haber estudiado, no sé, sociología, pero también música. Digo, ¿y qué pasa cuando no lo hiciste? Te empezás a juntar con gente del bien que sí lo hizo, ¿no? Y empezás a ver la realidad desde todas esas miradas tan ricas. Creo que te enamoras después. Al principio de la elección, viste, es como... En mi caso fue muy azarosa, fue porque no puedo una cosa, voy a hacer otra, y después me enamoré, pero claro, bueno. No fue a primera vista, es como que no fue primera, fue una, claro, dale una segunda oportunidad. Claro, un entre a poquito, claro, así, sí, bueno, te doy cabida acá, ¿qué me tenés para contar? Claro, debo decir que me conquistó. Bien, Ahí. bien. ¿Y por qué se les ocurre hoy, en el presente, meterse a repensar Malvinas? Después nos van a contar qué es esto, la presentación del cuaderno, que tiene que ver con esto, pero ¿por qué Malvinas y no la Revolución de Mayo, por ejemplo? A mí siempre me interesó desde que empecé con la historia y ya digo, desde que empecé a ejercer mi profesión docente, que esa es mi profesión, claro, en realidad. Que pues ya vuelvo a decir, podría haber sido de historia o de otra área vinculada a las ciencias humanas. Siempre me interesó mucho la historia reciente. O sea, todo tiene que ver con todo. Obviamente yo no puedo estudiar historia reciente si no me voy para atrás. Claro. Y siempre me voy a ir hasta la Revolución de Mayo seguramente, y hasta Egipto también. Pero digamos lo que más me interesa es la historia más viva, la más reciente. Yo creo que para los que investigamos historia reciente, es un privilegio tener a las fuentes vivas, ¿no? Claro. Cuando uno investiga, los historiadores decimos, bueno, investigamos a partir de fuentes, qué sé yo, ¿qué son las fuentes? Bueno, puede ser un papel, puede ser una pintura, puede ser una voz. Claro. Y cuando estamos hablando de historia reciente tenemos a las voces vivas. Entonces, bueno, Malvinas, por ejemplo. Malvinas, bueno, es una historia que para los chicos en la escuela es tan vieja como si hablamos de la Revolución de Mayo. Para ellos es tan lejana. Es igual de lejana, digamos, ¿no? Pero si uno se pone a analizar, es una historia de ayer, es una historia de hoy que se sigue construyendo en la posguerra, porque claro, los excombatientes, quienes estuvieron de alguna manera tocados por la guerra, o sea, quienes vivimos ese momento, yo lo viví, yo estaba en la escuela secundaria, digamos, es una historia que sigue viva porque la seguimos construyendo, porque seguimos escuchando narraciones y contar y repensar y darle otro contenido también, claro, vincularlo con otras guerras. Si hoy hablamos, qué sé yo, de Ucrania, y bueno, a mí me viene a la cabeza Malvinas, y todo es lo mismo porque es el monstruo de la guerra, ¿no? Entonces a mí me interesa por eso, porque está cerquita, ¿no? Sí, cuando hablabas, y ya me parecía, estaba bueno esto de la historia que se puede contar todavía. Esto que decís, las voces que hay que te pueden contar, claro, cómo vivieron, claro, ese hecho, y eso me parece que está bueno hasta... Sí. Iba a decir que nosotros solemos decir que estudiamos más que la guerra, la posguerra, ¿no? Todo este proceso inacabado, esta herida que no cierra, este pasado que no pasa. Y en esto que decías vos recién, no solamente las voces vivas, los protagonistas directos, indirectos, la cultura, hasta la música que escuchábamos hace un momento,
cómo está todo atravesado por este fenómeno, no solamente de la guerra, sino del terrorismo de Estado, digo, los temas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos siguen generando preguntas en el presente, que eso es también lo que queremos llevar a las aulas, ¿no? Una historia para cancelar, una historia de museo, una historia cerrada, sino estas preguntas abiertas que se pueden hacer justamente las que más valen, que son los de los pibes y las pibas en las aulas, y por eso vamos. Estaba pensando cómo de alguna manera plantearle a los pibes hoy, a las pibas, Malvinas, que bien lo decía Sandra, sigue siendo tan lejana como la Revolución de Mayo, pero quizás tengan un hermano, tengan un tío, tengan alguien que los ha tocado de cerca, y ahí creo que cambia, ¿no? Se vinculan de otra manera con esa parte de la historia argentina, porque como están más pegaditos, más cercanos, como que los toca. ¿Y cómo puede interpelar un adolescente hoy a Malvinas? Porque lo que decía Rocío recién es como que te seguís preguntando cosas, ¿no? Es una herida que no cierra, de eso lo escuchamos en un montón de lugares cada vez que viene el aniversario de Malvinas. ¿Y por qué no cierra? ¿Qué pasó con esa guerra? Que todavía estamos ahí debatiéndola. Un poco lo que decís vos, esto de que siempre hay algo. Vos planteás un tema de historia reciente como es la historia de Malvinas, de Malvinas, en realidad de la guerra de Malvinas, porque Malvinas es mucho más amplio que la guerra, ¿no? Estamos hablando de la guerra de Malvinas, que sucedió hace 40 años. Exacto. Y entonces hace 40 años hay gente que está viva, obviamente, y que te puede contar su historia. Y los chicos siempre tienen, en un principio, estamos repitiendo siempre lo mismo, pero les resulta recontra lejano, pero cuando tienen alguna persona que les cuenta en primera persona, ya lo empiezan a mirar distinto, ya empiezan a decir, pero... Como vos estuviste en un barco. Pero claro, vos estuviste en Malvinas, claro. Pero no sos prehistórico. Y entonces como que los empiezan a acercar y empiezan a surgir preguntas. Y siempre hay alguien, nosotros hacemos un ejercicio en los talleres y lo hacemos con talleres que hemos hecho en las escuelas, con docentes o con estudiantes de carreras docentes, y Maxi ha trabajado con nosotros. Teníamos una propuesta que era una historia que me contaron, un recuerdo que me contaron. Un recuerdo que me contaron, exactamente, sí. Un recuerdo que me contaron. Siempre hay alguien, si no tengo yo el recuerdo de Malvinas, alguien me contó un recuerdo. Claro. Porque siempre hay alguien en nuestro entorno y sobre todo en nuestra ciudad, Bahía Blanca, que es una ciudad que vivió y que vive de manera particular la posguerra, o sea, vivió de manera particular la guerra y vive de manera particular la posguerra. Y cuando digo particular, hago pensando en diferenciarla de, qué sé yo, si yo me voy a, no sé, a la provincia de Mendoza, seguramente la guerra y la posguerra se vive de diferente manera. Por supuesto debe haber mendocinos que fueron a la guerra, y de muchas otras provincias, pero la ciudad nuestra la vivió diferente, y el que está escuchando seguramente recuerda, si vivió esa época, bueno, los oscurecimientos, lo que nos decían en la escuela, escribir las cartas para los soldados, los chocolates, etcétera, etcétera, y colectas, y el tren que pasaba por acá por Bahía Blanca, trayendo soldados que venían desde Corrientes, desde Chaco, Formosa, La Plata, Buenos Aires, pasaban por Bahía. Exacto. ¿No? Lo interesante de eso que recordabas vos recién, ¿no? Como planteamos esa dinámica en los talleres, es ver cómo se construyen esos recuerdos, esas memorias, ¿sí? En plural. Nosotras usamos mucho y remarcamos mucho ese plural de las memorias, de las voces, de los testimonios en plural, de las formas de ejercer las soberanías en plural también. Entonces, desde ese lugar, cómo se va construyendo esa memoria colectiva, entramada, ¿no? Cómo se va tejiendo esa trama de Malvinas, y muchas veces como uno toma una hebra, un hilito, y va destejiendo con una serie de preguntas, activando esa visión crítica tan simple como preguntar en tu casa cómo lo vivieron, ¿no? Y es muy rico lo que pasa luego cuando vuelven a las aulas y te cuentan, sí, me contó mi abuela que tal cosa, o me contó mi mamá que en esa época, y así es como nosotros fuimos encontrando las voces y los relatos que componen este cuaderno 7. ¿Sí? Tal vez no son los grandes relatos que estamos acostumbrados a escuchar, sino que son esos otros, esos pequeños que fuimos desentramando, destejiendo, para tejer una trama distinta, por lo menos, claro, desde otro lugar. Y que además los chicos se convierten también en investigadores de la historia, reales.
posta, como dicen ellas, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque van a la casa, nosotros siempre tratamos de hacer ese ejercicio en la escuela. Bueno, pregunten en casa a ver qué se acuerdan de Malvinas. Claro. Los papás, los abuelos, los tíos, algún primo más grande, a ver qué se acuerdan. Y entonces... Y los padres mismos, por ahí cuando te los encontrás, te dicen, che, desde que tocan estos temas en la escuela, hablamos en la mesa Claro. de historia y los chicos traen historias, entonces también están investigando, porque hay esta historia reciente, lo que tiene también es que está inconclusa de contar, obviamente, ¿no? Bueno, como toda la historia, pero está tan cercana a nosotros. Hay muchas cosas que están guardadas en una casa y que no salieron de esa casa, no se contaron, no se dijeron, o no se socializaron, no porque sea un secreto, sino porque, bueno, no hubo oportunidad de hablarla. Y además ¿no? viene la clásica frase, ¿yo qué tengo para contarte? Y ahora, si hacemos el ejercicio con quienes nos están escuchando, seguramente va a haber alguien que tiene un recuerdo, algo que le contaron, algo que está en su casa y que algún abuelo, una abuela guardó, y de repente para nosotros toma otro valor, y quienes lo vienen a entregar, que muchas veces parece algo que está perdido en casa, y lo vienen a mostrar, y no, es verdaderamente un tesoro que ellos guardan de una manera muy especial, porque se inscribe en esa otra historia con mayúscula que nos contaron Claro, en la escuela, sí. y que parece que está tan alejada de nuestra vida cotidiana, y en realidad es la que co-construimos. A ver, Claudete, ¿qué querías meter ahí? Hola, Tiene Clau. un recuerdo, Claudio. Decime que no. Ahí estás. No, tengo muchos recuerdos de esa época. Yo tenía 5 o 6 años y a pesar de la edad cortita, de mi edad cortita para vivir algo así tan importante, me acuerdo como muy patente toda la familia comiendo en un pasillo en el centro de la casa con todas las ventanas tapadas, los autos con todas las luces tapadas, los simulacros en el jardín de infantes para saber dónde escondernos o dónde protegernos en el caso de que estuviera un bombardeo en el continente, digamos. Es real que la historia nos va marcando y que Malvinas es mucho más que lo que pasó en las islas. Claro, tal cual. Sí, tal cual eso que decís, eso último que decís. Muchas veces hablamos de esto, ¿no? Cómo ha atravesado el monstruo de la guerra, no solamente aquellos que vivieron directamente el conflicto, sino cómo nos ha afectado a todos como sociedad. Y vos preguntabas hace un rato por qué no cierra esa herida. Digo, bueno, desde ahí tendríamos que empezar a hacer las preguntas. ¿De qué faltó tantos años? ¿Qué pasa con nuestros excombatientes? ¿Qué pasa ahora con los procesos de también reconocimiento de las mujeres? Digo, hay un montón de cuestiones todavía por desandar. Y sobre todo eso, ¿no? Los pequeños relatos que a nosotras nos interesan y que conforman este cuaderno 7 de las diversas miradas del equipo que lo co-construyó al cuaderno. Nos vamos a meter de lleno con el cuaderno después de la primera tanda. Bueno, no hago spoiler. No, Me está parece perfecto, bien. porque esto Yo quería vender, Máximo. mantiene la gente así, con la oreja parada. Sí, como sí, decía yo tengo mi mucha gente en abuela. las redes que está pidiendo el cuaderno, pero bueno, pero te voy a si lo empezamos seguir. a desarrollar ahora no nos queda tiempo. Te voy a seguir. Pero, no, yo... Perdón, Maxi. Sí. Perdón. Quiero hacer una pregunta palangana. Dale. Saliendo de Malvinas. Ellas dicen que eligen o eligieron la historia más reciente, digamos, ¿no? Sí. Ahora, si tuvieran la posibilidad de viajar a un momento específico de la historia de la humanidad, a un momento y a un lugar específico de la historia de la humanidad, ¿a dónde irían? ¿Qué les gustaría vivir en primera persona así? O esto que están pudiendo hacer con la historia reciente, bueno, ¿con qué otro momento de la historia les gustaría poder hacerlo? Re palangana esa pregunta, chicos. A mí me encantaría haber conocido a Eva Perón. Me parece una figura súper fascinante, que me hubiera encantado. Creo que debe haber sido una época repotente, no sé. Vos querés estar Tal ahí cual. el 10... Sí.
¿Y el 17 de octubre querés estar ahí también? Ponele. ¿Vamos ahí? A ver qué pasa. Sí. ¿Nos sumamos a esa? Sí, me quedaría acá en mi país, ¿eh? No me... Sí, Claro, sí. claro, No, no sé. viste No que sé. fue una No, respuesta no. como muy, No, la muy de acá. No me voy a... Estaban no quiere esperando decir que no me Egipto, interese. No, estaban no quiere esperando decir- Cleopatra, estaban No, esperando... No, acá, no. más Y chiquito. bueno, pero Cleopatra y Eva Perón, no sé con quién me quedo. ¿Y vos, Parga? Yo creo que me sumo acá con mi compañera a ir a esa plaza. A varias plazas iría, así a ver qué estaba pasando, pero en un plano, no sé si a conocer a alguien, sino a Como estar un parte de- poquito, Sí. sí, Claro. desde abajo, ¿no? A ver Sí. qué pasaba. Sí, me gustaría eso. Bueno, listo, jodete, ya te la contestaron. Y las dos coinciden encima. ¿Cómo Eso nos no, vamos me a ima- coincidir después Me de imaginé tan- que ¿A dónde te imaginaste que íbamos a ir? No me imaginé que fueran a un lugar muy lejos, porque nada, por todo esto, ¿no? Porque eligieron Argentina, eligieron Malvinas, eligieron la historia reciente, me imaginaba como mucho 1810, como mucho. No Bueno, pero esperaba Yo no sé Egipto. si te ubiqué en espacio, ubiqué en tiempo, ubiqué en las plazas. Pueden ser distintas plazas, con distintos sentidos. Está Capaz bien. que pasamos un poquito por 1810, a ver qué pasa. Ella quiere Está estar muy ahí bueno. preguntando de qué se trata. Claro. Que el pueblo quiere saber ahí. Claro. Che, ¿y no era más fácil dejar la historia de Malvinas como estaba? ¿Para qué meterse con esto del hilito, desentramar el hilito para hacer otra historia? Yo le dije a Sandra eso, pero viste cómo es Sandra. Es insistente. Mira, cuando empezamos a trabajar este tema de Malvinas, Sí. que hace aproximadamente 12, 13 años. Perdón, 12 o 13 años. Sí, ¿Escucharon cuando dijimos que estaban investigando hace 12 o 13 años? que no puede ser. Increíble, no, Ah. me parece increíble. No, bueno, qué sé La yo. vida de mi hijo, yo lo Eh, pienso así. Igual, Este yo tiempo. miro para atrás, hemos trabajado mucho, la verdad, como de muchos costadetes le agarramos al asunto, pero hay muchísimo más para hacer Claro. todo el tiempo. Aparte parece que nos persigue. Donde vamos, vemos Por eso Malvinas. hablamos de lo... Sí, recién decíamos hoy místico, tuve que pero- hoy tuve que ir por otro asunto a Médanos, que tampoco me fui a la China, que ya había ido a Médanos. Ah, pensé que a la China. No, a Médanos. Y estábamos dando vuelta y buscando otra cosa, qué sé yo, y digo, miro una plaza así y vi un monumento y dije, no, acá voy a parar el auto, me bajo, Pero un bueno, monumento a Malvinas. vamos. Es increíble las marcas que hay en todas las Yo les voy a contar una anécdota que tengo de estas compañeras. Una vez voy a Buenos Aires a una marcha docente por un reclamo así, y estábamos metidos en el tema Malvinas, ¿no? Y, no sé, 2 metros delante mío había una docente con guardapolvo, tipo maestra jardinera, y tenía bordada en la espalda las Malvinas. Y yo les conté la anécdota a las chicas. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo no fuiste y charlaste con la chica? ¿Por qué tenía bordado unas Malvinas? Bueno, digo, estaba en medio del quilombo, hacía calor. Bueno, hasta ahí las persigue Malvinas, o ellas se persiguen con Malvinas. No sé cómo es eso. Sí, o nos persiguen, no sé, o uno tiene Porque- el ojo, claro, uno porque tiene en el ojo realidad vos vas atento. dice Sandra, yo fui a Médano. No sé todas las personas que van a Médano por día, pero seguramente, no sé si tienen ese mismo ojo entrenado Claro, que ya claro. tenemos Claro. nosotras, que bueno, Sí, sí, algo como evidentemente cuando- nos pasa, Sí, sí. que nos vamos encontrando con eso. Y muchas veces estamos en un lugar, evidentemente no estamos distraídas en relación a esas cuestiones, y alguien siempre se acerca a decir, ustedes estudian Malvinas porque resulta que, y ahí empieza... Claro. Y se empieza otra vez esa trama, empezamos a tejer y, bueno, mirá, yo conozco a alguien que, o tengo mi papá, o fíjate que tengo las cartas que se mandaban mis papás. ¿Te acordás de esa historia? No sé si les interesa, pero tengo las cartas que mi papá, que estaba en la guerra, le mandaba a mi mamá cuando eran novios. Las tengo Imagínate todas. nosotras, las Claro. tengo todas guardadas. Claro. Que nadie las leyó, o sea que por eso digo, hace 12 años que trabajamos Malvinas y podemos estar muchísimo tiempo más porque hay mucho para contar y hay mucha gente que, es lo que decíamos hace un ratito, tiene ganas de contar Claro, su historia. claro. De que se sepa, de sacársela de adentro, porque también es un ejercicio de catarsis. Ujú. Es muy de catarsis eso. Nosotros hemos entrevistado muchos excombatientes y soldados movilizados a la Patagonia, que yo me acuerdo de un muchacho que nos decía, ustedes son como nuestras psicólogas porque nos escuchan. Claro, porque también hay que ver quién tiene ganas de escuchar esas historias, Claro, ¿no? Uno sí, se cansa sí. de escuchar
historias traumáticas, trágicas, de dolor, de sufrimiento, no resueltas. No hay mucha gente que tiene ganas de escuchar eso. No porque nosotros seamos las buenas que lo queremos escuchar, pero nos interesa y trabajamos con eso. Y agrego, después, ¿qué hacemos con eso? Claro, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque seguramente todos habrán estado en alguna conmemoración, en algún acto, sobre todo en actos escolares, en donde está la voz de un excombatiente que cuenta su historia, fin. Sí. Claro. ¿No? Y una historia densa para seguir preguntando, para seguir preguntándonos, y sin embargo queda en eso, que está muy bien, pero queda ahí. Y bueno, el desafío un poco es seguir preguntándonos. Eso a colación de porque todo esto venía a colación de la pregunta que vos hiciste de por qué nos metimos a sacar hilitos de una historia que podríamos decir, bueno, ya la contaron. Exacto. Ya alguien la contó. Exacto. Y te decía que cuando empezamos a trabajar con este tema, uno lo primero que hace como investigador es leer, a ver, que los otros investigadores que trabajan el tema, que escribieron sobre esto, y empezamos a hacer como un relevamiento, el primer paso de un investigador es ver para no ir y decir lo mismo que ya dijo otro, ¿no es cierto? Y bueno, te digo que todavía no se habían cumplido los 30 años de Malvinas, y no voy a decir que no había nada escrito, porque había cosas escritas, pero no había mucha gente dedicada a la investigación al tema de Malvinas. Te diría que poca. Había 2 referentes importantes, que eran Federico Lorenz, que es un historiador que es especialista en este tema y que hace muchos años que trabaja el tema Malvinas desde muchos aspectos y muy interesante. Y la otra era Rosana Guber, que es una antropóloga que también digamos, especialista en este tema y tiene muchas publicaciones. Y después, había cositas escritas, y después había también una biblioteca bastante importante de historia militar. Claro. ¿No? De un montón de, incluso periodistas también, y gente con formación militar que hacía todo un relevamiento histórico de la guerra como, digamos, estrategias de guerra, Claro. el rol que ocupó la aeronáutica, como una cuestión más táctica, más de táctica y con una mirada desde ese lugar, ¿no es cierto? Desde ese lugar. Yo no voy a decir que leímos todo, la bibliografía, digamos, que tiene todo. Esa orientación, pero de lo que hemos leído, pocas preguntas se hacen ahí. No estoy hablando ni de Lorenz ni de Guber, estoy hablando de la otra biblioteca que acababa de decir. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, pero hay otras cosas para contar. Claro. A ver, ¿quién contó? Y acá también nuestro interés en contar y en analizar, más que en contar, analizar o poner ahí en cuestión la historia local. Claro. Porque también, en general, y esto lo saben todos los que fueron a las escuelas argentinas, es que la historia es de donde se cuenta siempre desde Buenos Aires. Aunque te digan que no se cuenta desde Buenos Aires, se cuenta desde Buenos Aires. Y está bueno también, sobre todo para la escuela, que los chicos puedan leer, entender la historia nacional, mundial, continental y mundial, pero también desde nuestro lugar. Claro. Sí. Nosotros obviamente no podemos contar la historia de Bahía Blanca suelta, porque estamos inmersos en un contexto, ¿no? Pero contar la historia local a uno le da una identidad diferente, un interés diferente. Entonces encontramos ahí un montón de hilitos para tirar, y es imposible no tirar de esos hilos. Tal cual. Porque ya hablamos de esta idea de las marcas, ¿no? Recién Sandra decía las marcas de Malvinas, y cuando empezás a pensar también la historia local, empezás a ver las marcas en el espacio, ¿no? Entonces empezás a ver qué pasa con Malvinas en las paredes, qué pasa con Malvinas en los grafitis, qué pasa, y invitamos otra vez a quienes nos escuchan, más allá de la pregunta del recuerdo que me contaron, empiecen a mirar, a tener atento el ojo, a decir, ¿dónde están las Malvinas representadas, dibujadas, grafiteadas en nuestra ciudad? Y realmente es una búsqueda muy interesante. Les vamos a dar el tiempo de la tanda para que vayan haciendo eco de la pregunta la propuesta de Rocío. Ya venimos. Se rajó la palangana. Bueno, acá estamos de nuevo. Claudete, ¿estás por ahí, amigo?
Estoy por acá, Máximo Casasa. Gracias. Ya sé lo que me vas a pedir. No, no sabes, porque en realidad quiero un choripán cortado mariposa con salsa criolla. Ya te lo mando. Bueno, dale. Lo pido para que llegue a las 11:05 a FM de la calle. Excelente. Bueno, ¿No y vas a entonces pedir nada más? decime algo más, boludo, dale. Les voy a contar a los que nos están escuchando que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, @lapalangana_radio, @lapalangana_radio, todo junto, así, como lo escuchás. Pones eso en el buscador, empezás a seguirnos y a partir de ahí puedes mandarnos un mensajito directo y decirnos lo que vos quieras en un programa histórico, en un programa en el que seguro tenés algo para decir, para preguntar, para contar. Y si se lo quiere callar, también está bien. De última, Está muy bien si se lo quiere callar. de última las Si busca solo quieren en redes escuchar. sociales. A Sandra Rossetti y a Rocío Parga, las que saben mucho de Malvinas en Bahía Blanca, y las conecta y le dice, che, no quería llamar a la radio, te lo quiero contar a vos personalmente, tengo guardado en el cajón de los recuerdos tal cosa. Ahí vamos a buscarlo. Claro. Nosotros salimos Ella Ahí arranca te Sandra. paga el Sí, remis sí. y se va. Mandamos la ambulancia y vamos. Bueno, cuaderno 7. Cuéntenos qué es el famoso cuaderno 7. Ya lo está. ¿De qué colección? ¿Por qué? ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Y por qué? Ya lo estábamos vendiendo antes y habíamos metido ahora, la pata. No, ahora está la posta, díganles. El cuaderno que forma parte de una colección justamente es el 7, o sea que hay 6 anteriores que ya los quiere leer, y que además están disponibles. Así que Sandra nos cuenta ahora de qué colección Dale, forma por favor, parte este contanos. cuaderno. El Departamento de Humanidades hace unos años empezó a trabajar con historia local, digamos, ¿no? Entonces esta colección de historia del sudeste bonaerense, así es el título de la colección, reúne diferentes temáticas. Hay uno sobre Villa Mitre, otro sobre Cerri, otro sobre Bahía Blanca fines del siglo XIX, no me los acuerdo todos de memoria. Tenemos uno... ¿Es un ingeniero guay, no hay? ¿Sabe qué no? Y acá estamos comprometiendo en vivo a los editores del cuaderno 7. Tendría que haber... Lo que pasa es que sí hay temas... White es tan grande. Es un fenómeno tan plural. Total, por eso Acá digo. Rocío Parga es de White. Claro, por eso ahora por si no se notaba. París es White. Por eso, París. hicimos la jugada acá, de tirar el centro. Tenemos en la California del Sur, que es el cuaderno 3, 4, el de Fabiana El 3, me y Diana parece. Rivas, de Fabiana Tolcacher y Diana Rivas, que habla de White en el siglo XIX. Tenemos el cuaderno de Milcia Heredia Chas, que el habla 6. sobre la tercera fundación y habla sobre neoliberalismo. Mira que no me salía esa Y palabra. ahí está involucrado el polo petroquímico. Claramente. Y entonces ahí también volvemos a hablar de White, o sea que podríamos decir que casi todos los cuadernos tienen que ver con White, porque este también tiene Y sí. un capítulo especial, un capítulo Me imagino. dedicado Tiene- a la memoria del mar, así que Claro. Bueno, entonces, si pasás por los cuadernos, vas a pasar por White. Seguro. sí. como en todo, básicamente, sí. No me quiero arriesgar a decir que es el centro del universo. No, porque sería demasiado. sería mucho y la gente de Villamitre empezaría a llamar como loca para decir quién los quiere. Y aparte, Villamitre es República y White, Claro. no Claro. sé en qué categoría la ponemos. Ya no sabríamos decir. Bueno, hecha las salvedades correspondientes, ¿no? El cuaderno 7 es investigación vinculada a Malvinas, A voces de Malvinas. a voces de Malvinas. Ustedes fueron las cráneos, las sesudas Ponele. que pensaron esto. ¿Tuvieron colaboradores, colaboradoras? Sí, tuvimos Quiero decir una cosita más antes de Sí, por responder favor. a tu pregunta, que tiene que ver con la colección en general. Lo que se busca con esta colección, además de esto de, digamos, situarse, hacer una historia situada desde aquí, desde nuestra ciudad o desde la región, porque hay Punta Alta también. Claro. Es tratar de que todo el trabajo de investigación que se hace en la universidad, que es mucho, en nuestro departamento de humanidades, salga de la universidad y llegue a las escuelas, digamos, porque ese es un problema, para decirlo de algún modo, que nosotros siempre vemos, en que, bueno, uno a veces está como enfrascado, ¿no? Sí. Trabajando en una investigación Sí. en la universidad y te quedas ahí adentro. Y bueno, nos vamos dando cuenta con el tiempo que
eso no sirve de nada, por un lado, y por otro lado, que las escuelas necesitan los insumos del trabajo que los investigadores y las investigadoras hacemos en la universidad. Entonces, pero más aún, perdón Sandra, más que el trabajo que hacemos en la universidad, estamos hablando de la Universidad Nacional del Sur, porque creo que no lo dijimos, más que el trabajo hacia las escuelas, es también invitarlos a participar, invitarlas a participar de la co-construcción de esa herramienta, ¿sí? De esa herramienta que son los cuadernos. Que cada uno toca, aborda una problemática, un tema, una pregunta disparadora particular y que sirve como insumo para trabajo en el aula, pero están pensados y co-construidos también por docentes de nivel secundario, de nivel terciario, incluso de nivel primario, que aportan esa mirada, que saca la universidad y de alguna manera la pone en movimiento a los investigadores universitarios, a decir, bueno, las aulas tienen otra dinámica, las aulas de los distintos niveles tienen otras dinámicas, los pibes y las pibas que transitan por ahí piensan la historia desde otro lugar, allí hay mucho movimiento y para estar a tono con ese movimiento los cuadernos tienen que ser dinámicos, participativos, abiertos. Este cuaderno 7 es un cuaderno abierto, no es algo que está clausurado, cerrado y es la verdad revelada impresa, sino que invita a seguir construyendo y pensando aún con hojas en blanco para que vos puedas... Bueno, ya estamos haciendo como mucha venta, ¿no? Pero está perfecto, es re lindo escuchar eso. Y ese justamente es el espíritu de los cuadernos y el desafío en particular de este cuaderno 7. No queríamos entregar algo que estuviera completamente cerrado. Es un punto muy importante en nuestra investigación y en nuestro recorrido por la investigación. Sandra decía recién, son 12/13 años, yo pensaba, es la vida de mi hijo casi, recuerdo cuando grabábamos, ¿te acordás? Notas urgentes en el andén. Sí, ¿cómo no? Y bueno, en ese momento yo estaba embarazada de Ivo, como nos pasa muchas veces, la historia personal también se mezcla con lo que estamos trabajando, con nuestra historia con mayúsculas. Y de ninguna manera esto es el final de esta investigación. Esto es un hito muy importante por el que tenemos que agradecer a muchísima gente y porque también nos tomamos este minuto para decir, qué bueno Sandra, qué bien. Tomémonos este segundo, ¿no? Disfrutemos este segundo y después volvemos a hacer súper críticas y a no conformarnos con nada, pero tomémonos este segundo. Y para el segundo siguiente que sea de agradecimiento a todos y todas las que participaron en esta construcción y en todos estos años. Y muchas veces cerramos los trabajos a los congresos diciendo, bueno, que agradecemos a quienes nos prestaron sus historias, ¿no? Porque se me viene a la cabeza ahora, no sé, en su momento Patricia diciéndote, tengo las notas, tengo los papelitos que hoy son tapa de cuaderno. ¿Esa es la voz de mi conciencia, Máximo? Sí, ¿Puede ser? Pero ya estamos. ¿Ya la callaste? ¡Qué suerte! Es el inconsciente. Ah, bueno, No sé si entonces la mejor me conciencia. callo. Entonces, va a haber una presentación de esto. Ustedes en algún momento van a decir, gente, vean, tenemos cuándo y dónde. Sí. El libro ahora está en la editorial. Todos los libros de la colección los edita la editorial de la universidad, que es Ediuns. Y bueno, ahora el libro entró a la editorial, así que hay una serie de pasos a seguir, el proceso. Pero de todas maneras, el 5, 6 y 7 de diciembre se hacen las jornadas de humanidades, que son jornadas que se hacen para, bueno, digamos, socializar todos los trabajos que están haciendo de investigación de diferentes áreas, no solamente la nuestra. Y entonces, entre las actividades que se realizan, como estos son los 40 años de Malvinas, hay como una dedicación especial en las jornadas. Nosotras coordinamos una mesa en las jornadas, una mesa que obviamente habla de las voces de Malvinas. Y en el marco de esa mesa se va a presentar este cuaderno 7, junto con otros libros que tratan la temática, pero va a tener un lugar muy especial este cuaderno. Después tenemos un panel de cierre muy especial, con invitados que realmente forman parte de estas voces que nosotros vamos recogiendo, pero además investigando, que no necesitan, casi te diría, presentación, los vamos a nombrar. Sí, claro, sí. Tenemos el panel de cierre con María Inés Mato, con Julio Aro, con Guillermo de la Fuente, y tenemos también dentro del marco de la mesa la presentación del documental de Miguel Monforte, Héroe Corriente, que habla sobre la historia, la vida y la cruzada de Julio Aro. Así que todo esto para anotar y quedarse pensando de qué hablamos e ir a compartirlo porque es abierto. Sí. Bien, el flyer de difusión que me pasó usted dice que es el 7 de diciembre.
Sí. Otra vez el 7. Signándoles. Por Dios. Pues está embrujado. Esto, así que prepárense para que explote la mesa 5 de debates actuales sobre Malvinas. Vamos a cambiar Si era la mesa 7, No, por ¿te eso. imaginas? No, listo. Me voy si era Listo. la mesa 7. Pero Bueno. es el 7. A las 9 de la mañana, ¿puede ser? Ponemos a las 7 de la mañana. Vamos a poner a las 7, no te va nadie, Sandra. No, a las 9 está bien. A las 9 estamos, Sí, ya con estamos fe, despiertos. con mate, así. Sí, vamos con mate, estamos. Bueno, entonces se pueden acercar ahí a la universidad. Sí, claro. Sí, es en el complejo del campus de Paligüe. Bien, bien. Edificio Rosa. Perfecto, Así que- perfecto. Bueno, y si yo soy docente y quiero el libro, el cuaderno, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que anotar una lista de espera? Yo creo que el cuaderno, hasta ahora los 5 primeros cuadernos Sí. se editaron en papel. Claro, Formato papel y está además bien. en un formato que está en el repositorio de la universidad, del Departamento de la Biblioteca de Humanidades, que está en forma virtual también. ¿no? Bien. Todos El los último, cuadernos están disponibles en PDF, claro. googleando Ah, en Universidad exactamente. Nacional del Sur, Departamento de Humanidades, Biblioteca de Humanidades, ahí descargan todos y esta noche se leen los otros joya. 6. Claro. Perfecto. El último cuaderno, el de Milce, bueno, por una cuestión de fondos, no se pudo hacer en papel, está en formato virtual Bien. y esperamos que en algún momento lo puedan también hacer en papel. Perfecto. Nosotras aspiramos y estamos, bueno, tratando de De que sea en papel. de que también salga en papel, porque creemos que no es lo mismo el formato virtual que el papel, sobre todo para la escuela. Claro. Que es nuestro Sí. objetivo fundamental, ¿no es cierto?, que llegue a la escuela. Los libros no se venden, sino que lo que se hace es entregarlos a las bibliotecas de las escuelas para qué que bueno. en las escuelas se trabaje, ¿no es cierto?, con los libros. Se hace una tirada de determinada cantidad de número de libros y esos libros van a las bibliotecas de las escuelas, o también otra cosa que hacemos con frecuencia es talleres. Muchas veces los talleres son previos a la factura del libro, y eso está muy bueno porque en el caso nuestro fue así, porque tantos años trabajando en Malvinas hicimos un montón de talleres y todo lo que Las producciones, se convierten en insumos para Claro, este libro. Entonces total. el libro, sí, ustedes lo leen, van a ver que nosotros somos las autoras, hay coautores, hay un montón de colaboradores, qué sé yo, y hay gente que no aparece y que seguramente aportó algo, porque en esos talleres de docentes, de estudiantes de carreras docentes, de docentes que vienen con sus estudiantes también a hacer los talleres. Bueno, nosotros todo tomamos nota y sacamos fotos y guardamos, y eso va a parar a algún lado, y en este caso a este libro. Así y bueno, que si entonces, soy docente, voy a poder acceder al libro en formato virtual, en formato papel, Claro. en la biblioteca de mi escuela, pero en estos talleres seguramente con algún otro tipo de intercambio y de co-construcción Claro. para agregar otros capítulos. claro, porque los talleres se hacen previamente, y ahora, una vez que el libro esté, también el año que viene, el trabajo del año que viene va a ser los talleres en las escuelas para presentar el libro, porque el libro tiene 2 partes. Una primera parte que es, digamos, de desarrollo teórico, para decirlo de algún modo, y una segunda parte que son propuestas didácticas para el aula. Bien. Entonces ahí Perfecto. está cargado de preguntas esa segunda parte, porque son todas las propuestas que entre nosotras y otros que también participaron del libro fuimos haciendo, diferentes propuestas didácticas para que los y las docentes tengan como puntas para después seguir Claro. armando su clase y seguir haciendo, produciendo más a partir del cuaderno. Perfecto. Quedó más que claro. Bien, ¿Sí? Pero nosotros ahora vamos a dejar de hablar de un rato del cuaderno. bien. Porque en la palangana se viene un bloque que todos, todas y todes esperan. El bloque falopa. Chan, chan, chan. Si no están preparadas, lo lamento, pero Rocío ya pasó por uno de estos. Yo no fumo. Bien. Esto es una serie de preguntas, situaciones, propuestas que les hacemos, que pueden decir, pueden contestar, pueden decir paso, pueden decir, ustedes son unos pelotudos, acuerda. En fin, lo que quieran. Tratamos de que sea así, así que vamos a ir rápidamente a la primer pregunta. Puede contestar las dos o una sola, y ya Bien. lo damos por sentado. Perfecto. Defina voleo. Patada. ¿Croto o escroto? Croto. ¿En qué parte del cuerpo te colgarías un cartel que diga zona de onomatopeyas? En el culo. Esa fue Sandra, yo me he hecho en la boca, chicos. ¡Sí! Claro. ¡Listo! ¿Pueden decir un trabalenguas? Pablito clavó un clavito.
Bueno, medio trabalengua. ¿Qué clavito para clavo plavito? Bueno, no puede decir un trabalengua. Yo hasta la primera parte llegué. No podemos, ninguna de las dos. Bien. Si se cae una tostada al suelo, está comprobado que es más probable que caiga con la mermelada hacia Para abajo. ¿no? Científicamente, según la Bien. Universidad de Oxford. ¿De qué lado cae si tiramos una tortuga? Del lado del caparazón. Claro, pero ¿de cuál? ¿Que por la parte de abajo no se llama caparazón también? No, Tiene la techo parte y de chasis. Tiene techo y chasis la tortuga. El techo. del techo. Del techo. Del Bien. techo. Sí, Muy bien. pobre, y no Tortuga. se puede dar vuelta después. Claro, tenés razón. Pobrecita. Bueno. Si les aseguran que son inmortales y que ninguno de sus actos van a ser castigados, ¿qué es lo primero que harían? Sí, decilo, Rocío. Paso. No. No lo puedo confesar acá, No, Máximo. claro, es una pregunta muy... ¿Quién tiene los huevos más grandes? ¿El ñandú, el cóndor o el toro? Y lo que pasa es que ahí hay una acepción diferenciada de huevo. No es lo mismo el huevo del toro que el huevo del Ya ñandú. aburriste con la acepción diferenciada. ¿Cuál de nuestros próceres para ustedes fue el más fiestero de todos? Sarmiento. Están gritando Belgrano por acá. Acá la operadora se la jugó. Ustedes. Yo van con los operadores, así que sí, dale Bien. con eso. Bien, buenísimo. Las Se- operadoras en este caso. En este caso. ¿Se puede pescar en una laguna mental? Sí, claro. ¿Sí? Sí, yo pesco todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que se pegaron un jabón? Y yo, cuando domingo. Sandra me mostró el ojito, sí. Claro, sí, es Con un verdad. ojo negro. Esta es una situación. Estás en la primera cita y luego de servirte vino, lame la gota que le queda en el pico de la botella. No, qué chao. asco, qué asco. Ya está. Primero no me ¿Cómo gusta el estás? vino y Chau, segundo hasta eso es una luego. inmundicia. Un asco. Che, pero el vino que te sirvió no tenía la miel. No, un asco. Listo, ya está. Me Fue. imagino la escena. Sí, Chao, sí. me paro y me voy hace Sí, rato. ya está, se la rebajaron. Bueno, si perdió el tren y se fue en zorra, ¿está usando el transporte público? Sí, por supuesto. Obvio. ¿Quién escribió el célebre libro Ensayo sobre la renguera? ¿Qué sé yo? Paso. Juan Ramón. Ahí. ¿Qué venden en un negocio que se llama Rojo y Ardiente? Corpiños. Chiles. Bueno, bien. Esta la tienen que saber. Si le decimos Wataneri Gonzu, ¿qué dice? Ay, es que no lo sé, pero sé la canción. Sí. ¿La pueden poner? Sleep. Estoy cantando en una radio, no puedo Muy creer. bien, muy Perdona bien. a mi hermano que es cantante. ¿Sleep, boxer o trompita de elefante? Boxer. Mirá las dos, están ahí. ¿Noches largas o mañanas felices? Mañana feliz. Las dos anteriores. Claro. ¿Qué personaje famoso de la historia podría ser un superhéroe? ¿Y cómo se llamaría? ¿Qué personaje famoso De la historia, por ejemplo, esta era, pongámosle Argentina. Sí. Podría ser un superhéroe. ¿Cómo se llamaría? Y todos tiran San Martín, está muy personificado Claro. como... Yo tiraría otra cosa. ¿Qué decís? Tal vez un superhéroe distinto. No, Para no mí le son gustó todos a muy Sandra. pavotes, no me dan superhéroes. Bueno, vamos a la anteúltima pregunta, que es una situación también. Dice, atraviesa un portal y aparece en un balcón de la Casa Rosada. Ajá. Un señor canoso, al que reconocen rápidamente, está hablándole a una plaza llena y dice, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En ese momento se detiene el tiempo. Solo ustedes pueden moverse libremente. ¿Qué hacen? Este silencio. Sí. Lo de señor es un Bueno, exceso. claro, es una manera Es para... un exceso lo de señor. Yo le tiré un huevazo a empezar. ¿Sabés que yo sabía que ibas a hacer eso? ¿Por? Me la jugaba así, no le dije a mi compañero, pero lo del huevazo. Entonces cuando vuelve el tiempo, luego está todo lleno de... De huevo. De huevo asqueroso. Si está podrido el huevo o el vino del baboso ese que se le chorreó. También ese. No, pero como era Y medio ya curda, por ahí le gusta el vino. No, mejor el vino no, un huevazo. Bien. La última pregunta que se la hacemos a todas y todos los que pasan por acá es, ¿qué harían si en este instante les regalamos una palangana rajada? Me la llevo de recuerdo. Sí, me la llevo a mi casa. Sí. ¿Le darían algún uso en especial?
que está rajada. Sí. Una maceta. Ah, No, es una maceta claro. porque No, la maceta puedo sí, usar. es la que pica en punta. La maceta hasta ahora la Claro. mayoría. Ella me había dado el corazón así No, que no. yo recuerdo. Y Yo me después la quedo, Maxi, ahí se la crece tira a la una basura. plantita divina. Bueno, chicas, Claudio, ¿vos tenés algo ahí? Sí, tengo algo, tengo un poquito. Oh, yo sabía Si que querés, si volvías si querés vos- cantale. Si querés, decíselo. No, decile vos, decile vos. Te envidio. Ah. Bueno, chicas, siendo las 22:58, en otro momento este programa estaba empezando, pero hoy termina. Y antes de que termine, queremos hacerle un regalito, humilde, qué sé yo, una pavadita. Lo que solemos decir en este momento es que tomamos sus palabras, las pasamos por el cuore y se las devolvemos lo más abrazadas que podemos. Y eso es lo que voy a intentar hacer yo en este momento. Sandra y Rocío confiesan que no fue amor a primera vista. Eligieron historia por bronca a los números. Después se enamoraron y parece que hoy, desde hace tiempo, ya es amor del bueno. Van por el mundo con ojos de historiadoras. Curiosas, preguntan, interpelan, no se conforman con la primera explicación y así, buscando respuestas, hacen camino con otros, toda gente del bien. Podríamos viajar a 1810, a Roma, a Egipto, pero ellas prefieren Argentina, prefieren cerquita, prefieren las plazas y las voces vivas. Eligen contar Malvinas, enfrentarse al monstruo, escuchar las voces dolientes, heridas, pero también las voces resilientes para salir del museo y sembrar preguntas que prendan luces y muestren los pasos que nunca más hay que volver a dar, algo que hay que volver a dar. Sandra y Rocío buscan tesoros escondidos, llenan de investigadores las aulas y van tejiendo y destejiendo, escuchan voces calladas y silenciadas y eligen contarlas para sanar, multiplicándolas, chiquititas, las hacen gritos para ser mejores, para que no ganen siempre los que escriben en mayúscula. Malvinas fue poco más de 2 meses de guerra en las islas y miles de días de posguerra en muchas vidas. Es recuerdos de dolor, es grafitis en paredes, es música, es poesía, es historia de sombras, de pasos, de miedos y también es historia de resistencia, de fuerza, de amor, de respeto, de honor y de vida. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder lo mismo. Son esas mismas cosas que nos marginan, que nos matan la memoria, que nos queman las ideas, nos quitan las palabras, decía Lito. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, la que nos cuentan ellas. Les dijimos que iba a ser un programa histórico. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Siempre es poco lo que podemos hacer al lado del dolor de la guerra. Siempre siento que sea como sea con Malvinas, por muchos motivos nunca alcanza, quedamos en deuda. Esta noche las escritoras se metieron en la palangana por la rajadura y escribieron una página hermosa. Por su suelo murieron, bajo su cielo descansan a todos los héroes, los que quedaron y los que volvieron. Honor y gracias. Y gracias también a ustedes, chicas, por haber pasado por esta palangana rajada. Eso es lo que dijiste. Gracias. Muchas gracias, sin palabras nos dejaste. Gracias por pasar por el corazón. Eso Sí, es mucho, Claudete. Total. Metiste un gol de media cancha. Y antes de irse, antes, ¿por qué eligieron la canción que eligieron? Trátame esa- suavemente, Soda Stereo, ¿qué tiene que ver? Porque Sandra arruinó una de las canciones de amor favoritas que yo tenía y esa que me gustaba que me dedicaran en Sí. en los amores a primera vista. Pero bueno, resulta que no era lo que yo pensaba, Máximo. ¿Ah, sí? Porque esta canción trata de otra cosa. ¿Sí? ¿De qué trata? A ver, Sandra. ¿Quieren contarlo ahora? ¿Quieren que vayan el 7 de diciembre a las 9 y les pregunten eso en la mesa de Ah, bueno, debate? dale. Porque nos quedamos sin lo palabras. ponemos como Mejor gancho, que vayan dale, el sí. 7. Ahí está. Si quieren saber de qué habla realmente la canción Trátame Suavemente de Soda Stereo, vayan el 7 de diciembre a las 9 de la mañana al departamento, a la allá Humanidades en Paligüe, a Paligüe, vayan allá que van a estar ellas en la mesa número 5 hablando de esto y otras tantas cosas. Nosotros tenemos que decir hasta el viernes que viene porque se hicieron las 23:02. Yo les digo gracias, chicas, amigas, Gracias compañeras. a ustedes, Maxi, por el gracias Claudio tiempo y por las Un ganas. recontra gusto haber estado acá. Sí. Y ahora sí, los dejo en la voz del señor Claudio Borneo. Amigos, amigas, amigues,
Gracias por haber llegado hasta este momento. Esta palangana rajada cierra su telón hasta el viernes que viene, cuando volvamos a encontrarnos a las 10 de la noche. Estamos a una horita, nada más que a una horita del mejor momento de la semana. Si tenés que trabajar mañana sábado, todavía te queda un poquito. Y si no, ya arranca el fin de semana. No sé cómo va a estar, pero siempre es una buena noticia. Pásenlo lindo, aprovechen a descansar, a compartir con los que más quieren. Gracias una vez más por haber compartido con nosotros este viernes de Palangana. Volvemos a encontrarnos el viernes que viene y sepan que siempre, siempre, siempre los queremos mucho. Traía su bagaje de poco traje y de muchas sobremesas. Las pusieron en el aire.